puesto a grabar y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que presenta la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, Región México, a través de la maestra Fabiola Santos Ávila. Como ustedes saben, la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud está haciendo esfuerzos de trabajo con sus colaboradores, con los miembros de la mesa directiva, con los socios que se nos van uniendo, para ir generando un marco de educación en cuestión de psicología de la salud. El fortalecimiento de la psicología de la salud en estos tiempos es indispensable. Y de tal manera que los estamos invitando mes con mes a estas charlas que nos hacen el favor de darnos pues personajes de la psicología, porque son todos nuestros ponentes, son personas con una amplia reconocimiento, y en este caso la maestra Fabiola de Santos Ávila es psicóloga por la Universidad de Guadalajara, es profesora también de Universidad de Guadalajara, participa con el núcleo académico básico de la maestría en psicología de la salud, actualmente coordina la maestría en gerontología de la Universidad de Guadalajara. Ella es autora de diferentes trabajos en torno a investigación de estrés, enfermedades crónicas y otras cosas que se que se han ido presentando en diferentes escenarios, como han sido congresos internacionales. En este caso, bueno, la doctora nos acompaña con el tema autoinmunidad y psicología de la salud. La doctora también, como miembro del cuerpo académico de Psicología de la Salud, Prevención e Intervención, tiene una amplia experiencia en el tema. Bienvenida, Fabiola, un honor, y pues te dejo con tu público. Hombre, muchas gracias. Pues muchas gracias a LAPSA por la invitación, a asociación de la cual soy miembro fundador. Entonces, pues estoy muy contenta y muy orgullosa de estar aquí y platicarles de este tema que me apasiona, que tiene que ver con autoinmunidad y psicología de la salud. A lo largo de mi plática, pues me he propuesto compartir con ustedes las razones que yo he reflexionado por las cuales es sumamente importante y relevante abordar el fenómeno de la autoinmunidad, particularmente las enfermedades reumatológicas autoinmunes, desde el punto de vista de la psicología y en particular de la psicología de la salud. Entonces, a ver, les platico. Como ustedes saben, pues el sistema inmune es producto de muchísimos años de evolución en el ser humano. Es un dispositivo que tiene que ver con la sobrevivencia de las personas, y para esto, para ayudarnos a sobrevivir, el sistema inmune tiene que ser capaz como de filtrar, de detectar y filtrar las amenazas que se le presentan a las personas desde el ente exterior. En este sentido, pues una de sus funciones, su función es mantener la homeostasis entre la persona con el entorno, aun cuando sea un entorno hostil, ¿no? Esa es pues la relevancia del sistema inmune. Y en el caso de los humanos, pues los microorganismos son las amenazas más comunes que enfrentamos. ¿Sí se está oyendo bien? Ok. Tenemos entonces dispositivos que son barreras que impiden que entren estos microorganismos a nuestro cuerpo.
¿Cuál es la principal barrera que nos protege? Pues la piel, ¿no? Que se dice que es el órgano más grande que tenemos, y también las mucosas que protegen todas las entradas a nuestro cuerpo, los ojos, la nariz, la boca, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estas primeras barreras fallan, es decir, la piel y las membranas mucosas, pues entonces se activa el sistema inmunitario innato. Y entonces este sistema consta de receptores de reconocimiento de patrones que identifican organismos externos que pueden ser amenazantes para la persona. Y entonces si detecta que alguno de ellos es amenazante, desencadena la producción de mediadores. El huésped somos nosotros, las personas. Y estos son algunos de ellos: monocitos, granulocitos, natural killers o las células naturales asesinas, que como su nombre lo indica, pues son como las karatecas de nuestro sistema inmune, y los anticuerpos polirréticos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esta activación del sistema autoinmune, del sistema inmune innato, genera daño en los tejidos. Entonces, cada vez que se activa, hay daño en los tejidos. Entonces, el cuerpo pone en marcha mecanismos para eliminar estas células autorreactivas que se activan junto con el sistema de defensa. Aquí es muy importante decir que la autoinmunidad es un fenómeno natural de las personas. Durante muchos años se creía, hubo una teoría que se llamaba el horror autotóxico, en la que los investigadores a principios de 1900 decían, esto de que el propio cuerpo se ataque es imposible. Tardaron 50 años en darse cuenta de que la autoinmunidad era un fenómeno natural de las personas, y esos 50 años, que les llaman el periodo de la oscuridad en la autoinmunidad, pues se perdieron para el estudio y la investigación de estos fenómenos. Dicho lo anterior, entonces estos mecanismos se activan para eliminar las células autorreactivas y suprimir la respuesta inflamatoria, ¿no? Y entonces, cuando estos mecanismos fallan, entonces se dan situaciones de inflamación crónica, es decir, de pérdida de tolerancia a las moléculas propias, y se instalan fenómenos de autoinmunidad. Entonces es todo un proceso largo, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la propia especie, con el desarrollo del sistema inmune y los mecanismos de defensa. Y entonces, decíamos, pues se generan las enfermedades autoinmunes. Se dice que hay más de 100 padecimientos que caen en esta clasificación. La literatura difiere, unos dicen que 80, otros dicen que 90, yo la redondeé en 100, pero son un montón y cada vez se descubren más. Y estas enfermedades se clasifican en dos, en sistémicos y organoespecíficos. ¿Qué quiere decir sistémico? Se habla de enfermedades autoinmunes sistémicas cuando estas atacan más de un órgano, ¿sí? Como el caso de la artritis reumatoide y otras de las que les voy a comentar a más detalle hoy, como el lupus, por ejemplo, también. Y organoespecíficos, es decir, cuando atacan a un órgano en particular. La artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la espondilitis anquilosantes y las miopatías inflamatorias idiopáticas de las que les voy a hablar hoy, todas son enfermedades reumatológicas, autoinmunes y sistémicas. ¿Cuál, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune reumatológica?
pues la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn, entre otras. Bueno, las enfermedades autoinmunes alcanzan una prevalencia en México del 5%, digo a nivel mundial, y en México de hasta 9.4%. Esto es un dato importante, el diagnóstico. El diagnóstico de estas enfermedades puede tardar de 2 a 7 años del inicio de la enfermedad, hasta que por fin el paciente tiene un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento eficaz. Entonces imagínense que ustedes empiezan con síntomas, con dolor, con debilidad muscular, con inflamación generalizada, etcétera, etcétera, y los traen, no, pues vaya con el reumatólogo, no, pues vaya con fulanito, no, uy, es que usted está nerviosa, le vamos a dar un antidepresivo, es que ha de ser psicosomática, entendiendo mucha gente por psicosomática, está medio loca, le gusta llamar la atención y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un periodo muy, muy difícil para el paciente, el no saber qué tiene, el seguir padeciendo de una enfermedad que además se va agravando, que va empeorando y cuyos síntomas son discapacitantes, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y aquí, pues ya empezamos a pensar qué puede hacer un psicólogo de la salud, cómo puede ayudar un psicólogo de la salud a uno de estos pacientes. Estas enfermedades tienen episodios de remisión seguidos por episodios de agravamiento que en los que generalmente se padece pues dolor, agotamiento y por lo tanto se lleva un deterioro importante de la calidad de vida. Entonces, son enfermedades crónicas y el tratamiento es crónico. No se debe interrumpir. ¿Qué pasa también con estos pacientes? Como son cíclicas las enfermedades, muchos pacientes, sobre todo los jóvenes, cuando hay episodios de remisión, dicen, ya la libré, me dejo de tomar la medicina. Y esto puede ser muy grave y muy severo para la enfermedad. En el caso de lupus, por ejemplo, recientemente participé en la presentación de un libro sobre lupus y les decía, sobre todo las jóvenes que decían, pues no, ya para que me tomo la medicina, me estoy sintiendo bien. De repente, coma lúpico, ¿no? De repente. Y estamos hablando de gente de 17, 18, 20 años. ¿No? Bueno, ahorita. Entonces, el lupus eritematoso sistémico tiene manifestaciones musculoesqueléticas, hay inflamación, hay dolor, mucho dolor, tiene manifestaciones renales, nefritis lúpica. Es muy famoso el caso, por ejemplo, de esta actriz que se llama Selena, ¿sí? Que tiene lupus y que recibió un trasplante renal de una amiga y tal. Bueno, es uno de los síntomas más graves. Síntomas gastrointestinales, hematológicos, cardíacos y del sistema nervioso central. Por eso se llaman sistémicas, ¿sí? Su prevalencia oscila entre el 20 y 150 casos por cada 100,000 habitantes y surge entre los 17 y los 35 años, aunque ya les decía yo que en este libro del que les hablaba, hay casos en los que la enfermedad inició, por ejemplo, a los 10 años, ¿no? De lupus. Entonces, imagínense, les cambia totalmente la vida a una edad muy, muy temprana a estas personas y es en una proporción de 6 a 1. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica
de naturaleza autoinmune, de origen desconocido, que ataca principalmente las articulaciones diatroidales. Aquí ven la articulación, estas son el cartílago y esta es la articulación diatroidal, entonces en las falanges, en los dedos, en las muñecas, en los hombros, en la cadera, en las rodillas, en los tobillos, son 28 puntos del cuerpo, de la anatomía en donde específicamente se presenta y puede tener manifestaciones más allá de las articulaciones, como algunos nódulos subcutáneos, queratoconjuntivitis, síndrome de Sjögren, que es una resequedad generalizada en las mucosas, fibrosis pulmonar, pericarditis, pleuritis, entre otras. Insisto, por eso se llaman sistémicas. En el caso de la artritis reumatoide, pues tiene un inicio insidioso con dolor e inflamación articular simétrica, esto quiere decir en ambos lados, ¿no? En el lado derecho y en el izquierdo, con rigidez matutina que mejora con el movimiento, pero sí está como una hora uno como robotito. Inicia entre la cuarta y sexta década de la vida, aunque también hay artritis juvenil, que inicia mucho más temprano. En México se reporta la prevalencia de 2.7%. Se presenta también más en mujeres que hombres, en una proporción de 3.5 a 1. Después está la espondilitis anquilosante. Es también inflamatoria crónica, afecta la columna vertebral, tórax, pelvis y tiene otras manifestaciones como artritis periférica, uveitis, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal. También tengo que decir que estas enfermedades se juntan, pueden ir combinadas, ¿no? Puede haber artritis con lupus y así. Y el propio síndrome de Sjögren es por sí mismo, ¿no? La prevalencia aproximada es del 0.86%, se presenta antes de los 40 años y esta es de las pocas en las que la frecuencia es mayor en hombres que en mujeres, en una proporción de 4 años. Y las miopatías inflamatorias idiopáticas, pues también son enfermedades que afectan el sistema musculoesquelético, con compromiso en la piel, las articulaciones, pulmones, tracto gastrointestinal y el corazón. Su incidencia anual oscila entre 0,1 y 5.8 por cada 100,000 personas. Puede tener una presentación aguda, subaguda o crónica, es decir, puede empezar de repente, puede empezar despacito, filtradita como la humedad, o todavía más filtradita durante años y muchas veces hasta que ya es demasiado grave la persona se da cuenta. Se clasifican en 4 subtipos que no vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es la relevancia pues del estudio desde la psicología de las enfermedades autoinmunes? Pues uno, y que tenemos que pensar que es uno de los argumentos por los que surgió la psicología de la salud, los altos costos de atención médica, ¿no? Porque estos pacientes, ya dijimos, como su enfermedad es multisistémica, frecuentemente tienen que asistir a diversos especialistas una vez que ya los diagnostican, porque antes que los diagnostiquen ya hablábamos de que es un peregrinar en uno y otro lado. Además, hay que incluir los costos de los estudios, que son muy especializados, radiografías, tomografías, demás terapia física frecuentemente. Hay un importante deterioro de la calidad y hay incapacidad laboral.
las incapacidades laborales por enfermedades reumatológicas suelen ser prolongadas y durar más de 28 días, pues dependiendo del estado de la persona. Este es un estudio que se hizo aquí en Guadalajara, en una clínica del IMSS, y nos presenta las consultas por enfermedades reumatológicas, y vemos que la más frecuente motivo de consulta es la artritis reumatoide, luego seguida del lupus eritematoso sistémico, luego la espondilitis anquilosante y el 35% de un inmenso otros, como suele suceder. Y hay factores psicológicos que ya se han asociado con, o psicosociales con la inmunidad. El estrés, por supuesto, los afectos negativos, la depresión clínica, el apoyo social, la represión y la negación, por mencionar solo algunos. Y por supuesto, se han hecho muchos estudios de calidad de vida relacionados con calidad de vida. Las razones, creo que hasta lo que les he platicado, pues sí son evidentes. Entonces, como ustedes saben, el estrés tiene efectos indirectos en la salud, y la salud psicológica es una mediadora entre el estrés y la salud física. También se ha encontrado que las emociones negativas son predictores significativos del dolor en los pacientes con este tipo de enfermedades. Y también que la autorregulación y las estrategias de afrontamiento centradas en la enfermedad, pues están relacionadas con las emociones negativas. Entonces, las emociones otra vez aparecen muy fuertemente. Entonces, los trastornos autoinmunes se asocian con eventos estresantes en el periodo premórbido, aunque pues algunos estudios señalan la variación del tiempo entre la aparición de la enfermedad y los factores estresantes. Los eventos estresantes se presume que pueden tener un papel importante en la aparición de las enfermedades autoinmunes y también en la activación. Se le llama activación a pues el periodo que sigue a la recesión de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay periodos de calma y luego se activa, ¿no? Y entonces también se han asociado estos periodos de activación con eventos estresantes relevantes. Por ejemplo, pues el estrés tiene definitivamente un papel en la aparición del síndrome de Sjögren, del que ya les hablaba. También en pacientes con artritis reumatoide se han encontrado relaciones entre dolor, depresión y disfuncionalidad como predictores de la calidad de vida relacionada con la salud, así como las relaciones entre calidad de vida relacionada con la salud, percepción de la enfermedad, felicidad, ansiedad y depresión. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para mencionar, no lo incluí en esta presentación porque en la anterior la doctora Rosa Marta lo presentó de manera muy amplia y con mucha claridad, pero nada más recordar que desde la psicología de la salud se hace un abordaje biopsicosocial y que se ve al sujeto de forma integral. Y es por eso que aquí quiero hacer énfasis en cómo las enfermedades autoinmunes son un ejemplo más que claro de cómo nuestras emociones, el estrés, lo que ocurre fuera y dentro de nuestro cuerpo se integran para que nos sintamos como nos sentimos. Y aquí juega todo, juega el cuerpo, juegan las emociones, juega el sistema inmune, todo. Entonces, hay muy pocos trabajos con miopatías inflamatorias idiopáticas.
únicamente relacionados con la calidad de vida. Y se han hecho muy pocos porque es una enfermedad poco frecuente, de muy difícil diagnóstico y pues no se consiguen pacientes fácilmente, por eso no he terminado mi tesis de doctorado. Pero bueno. Entonces, estos 3 elementos, entre muchos otros, son en los que me he centrado para este trabajo de tesis del que les comentaba, ¿no? El estrés, tomando el modelo transaccional del estrés de Lazarus y Hoffman, que es muy conocido. El afrontamiento, que refleja las diferencias individuales en la evaluación de la respuesta ante situaciones estresantes, y las emociones, que son expresiones complejas de la actividad cerebral, que indican una conexión con estados emocionales y con el funcionamiento de los órganos. Porque, como sabemos, las respuestas a las emociones se dan en 3 niveles: fisiológico, cognitivo y conductual. O sea, sí, las emociones generan respuestas cognitivas, porque es a partir de ellas que evaluamos, ¿sí?, las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, no es algo contradictorio. Aquí esto, déjenme ver cómo ando el tiempo porque luego me emociono. Son algunos ejemplos de cómo se han asociado en este caso la regulación emocional con la salud, específicamente en pacientes con enfermedades autoinmunes, y aspectos como la reevaluación cognitiva, la supresión expresiva en pacientes con estos trastornos, ¿no? Por ejemplo, las personas con emociones negativas son más proclives a atender conductas de riesgo, como poco sueño, ingesta de alcohol, malos hábitos alimenticios, hacer poco ejercicio, etcétera. Y estas conductas pues tienen consecuencias en el sistema cardiovascular, inmune y endocrino. El sistema endocrino, por cierto, pues está comprometido en el estrés. Como vamos a ver ahorita muy rápidamente, esta es la definición típica de Hanseyer. Y obviamente, pues el estrés y las emociones, como decíamos, están relacionadas con cambios fisiológicos, ¿no? Con el sistema hipotálamo pituitario adrenocortical y el sistema simpático adrenal medular. Lo vamos a poner en facilito. Espera. Resulta que el hipotálamo libera corticotropina, la hormona de liberación de corticotropina, que tiene receptores en la hipófisis, y estos receptores producen la hormona corticotropa, que va a las glándulas suprarrenales y que produce un efecto fisiológico. A su vez, se liberan glucocorticoides, el famoso cortisol del estrés, ¿se acuerdan? Que lo han oído. Y que también libera adrenalina y noradrenalina, todo esto gracias a la estimulación simpática. Entonces, la activación de este sistema simpático adrenal medular estimula la producción de cortisol y de adrenalina y noradrenalina. El cortisol incrementa la glucosa, incrementa el catabolismo, baja la insulina y pues se crea la resistencia a la insulina típica de ¿qué? De la diabetes, ¿verdad? Y así es como el estrés nos hace enfermar, entre otras cosas. La adrenalina y la noradrenalina, por su parte, nos generan pues esta activación que incrementan el gasto cardíaco, que incrementa la frecuencia respiratoria, la presión arterial, que deprime el sistema inmune y el aparato digestivo. Entonces, esto obviamente no es nuevo, aquí muchos psicólogos de la salud lo tienen bien aprendido, solo
un repasito, ¿no? El estrés ya sabemos, positivo y negativo. Y este es el modelo que mi directora de tesis de doctorado y yo trabajamos en relación a el abordaje de las enfermedades autoinmunes desde la psicología de la salud. A partir de este modelo, pues se diseñó una investigación mixta que tiene una etapa cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas, que es parte de los resultados preliminares que les voy a compartir, espero que dé tiempo, y una parte cuantitativa basada en una batería de evaluaciones que retoman estas categorías que ustedes vieron en el modelo. Están de colorcitos porque esto de colores nos ha ayudado mucho a procesar la información, sobre todo la cualitativa, ¿no? A hacer la categorización de los textos de las personas. Entonces, estos son pacientes con miopatía. Una mujer de 20 años, residente de Tizapán en el Alto Jalisco, con un hijo menor, con estudios truncos de bachillerato, empleada en un negocio familiar de pastelería. Y, perdón, pero es que las imágenes me tapan aquí, con diagnóstico de, es una de las variedades de miopatía de 1 año de evolución. El otro es un varón, también de 39 años, de Tizapán el Alto, con escolaridad de tercero de primaria, casado, que vive con sus papás, su esposa y 2 hijos, no trabaja, recibe apoyo económico de su familia y de algunos trabajos eventuales que realiza. El tercero es también un varón que reside en Zapopan, soltero, con estudios concluidos de técnico piloto, que tiene trabajo, o estaba buscando trabajo en ese momento, lo volví a ver y ya tiene trabajo, le estaba yendo muy bien. Vive con sus abuelos desde que sus padres se divorciaron, y al momento de la entrevista tenía también un diagnóstico de miopatía. Esta es la distribución de segmentos por valencia, si se acuerdan. Aquí pusimos a cada una de las categorías una valencia, positiva o negativa. En el análisis del discurso, bueno, fue mucho más detallado, pero la valencia positiva era mucho más importante que la negativa en estos pacientes, incluyendo la global. Y aquí por categoría vemos que aunque las emociones negativas son dominantes, hay otros aspectos positivos, ¿no?, que contribuyen a que no les vaya tan mal. De manera muy importante sobresale el apoyo social, ¿no? Estos pacientes, como tienen limitaciones físicas, es básico que tengan justamente alguien, a veces hasta que los ayude a levantar de la cama porque no pueden, ¿no? Sus propias estrategias de afrontamiento, emociones positivas, conductas positivas, la autoeficacia y la respuesta a las demandas externas, que esta es de las negativas que no pueden tramitar. Estos son algunas partes de lo que ellos platican, ¿no? De lo que ellos nos platicaron, de cómo, por ejemplo, esta paciente, la paciente 1, a partir de que fue diagnosticada, se siente acogida por su familia, se siente más apapachada, se sienten que la tratan mejor. Y eso dice que es algo de lo mejor que le ha pasado a partir de la enfermedad, ¿no? Otra parte, pues no tan positiva. Esta es una chava muy joven que tuvo un hijo muy, muy joven, se salió de la prepa. Y entonces dice, pues que ella en su rancho le daban ganas de salir a jugar fútbol y ya no pueden, ¿no? Porque
porque tiene un problema muscular, sus músculos están demasiado débiles, entonces pues le es imposible, ¿no? Y entonces eso la deprime, eso pues la lleva a preguntarse por qué a mí me tuvo que pasar esto. Este paciente también habla de su esposa. Su esposa es así, súper importante, su principal apoyo en el transcurso de la enfermedad. Él, como manifestación de su depresión, se puso muy agresivo y sobre todo con su esposa y con sus padres, ¿no? Y pues él cuenta que ellos fueron muy pacientes, que son los que lo han aguantado, que su esposa pues dice pues mis respetos para ellas, en todo me ha apoyado, no me niega nada. Y pues resalto la importancia del apoyo social. Este paciente, él es mucho más automotivado con estrategias de afrontamiento mucho más sólidas. Él, aparte de ser piloto aviador, es muy físico, hace mucho ejercicio, entonces tiene unas características muy diferentes a los dos pacientes anteriores. Y también, ¿no? Señala que cuando estaba en el hospital, pues no esperaba a nadie ni pensaba en nadie más, estaba al 100% pensando en lo que le iba a pasar, duró muchos días en el hospital, le hicieron muchos estudios sin tener un diagnóstico, él estaba muy angustiado porque sus papás ya estaban gastando muchísimo dinero y no había un diagnóstico certero hasta que pues finalmente dieron con su enfermedad. Y finalmente dice pues que nuevamente lo mejor fue que sus amigos, su familia se acercaron a él después de que salió del hospital, y él habla por supuesto de la importancia de verle el lado positivo a las cosas, que esto es muy congruente con lo que les estaba diciendo. Como les decía yo, él me lo encontré después, cuando fui a ver otros pacientes en el hospital. Está muy bien, muy controlado, muy activo, trabajando y, digamos, afrontando de manera muy adecuada su enfermedad. Estos son los pacientes con artritis reumatoide. En el estudio incluimos pacientes con artritis reumatoide considerando la enfermedad con mayor incidencia en México y la que más ha sido estudiada desde la psicología para comparar con las miopatías que prácticamente no han sido estudiadas. Aquí están un poco más detalladas, aquí hicimos la gráfica diferente de los segmentos significativos de los pacientes por, ay, perdón, ya no vi qué dice, permítanme. Por categoría, ahí están las categorías abajo, perdone, es que tengo que estar moviendo la barrita donde aparecen los nombres y me está tapando las diapositivas, pero ahí ustedes pueden ver cómo aquí en la artritis reumatoide hay más emociones negativas porque hay mucho más dolor y mucho más discapacidad. El apoyo social sigue siendo relevante y así como las estrategias de afrontamiento, aunque hay muy pocas en lo general, excepto en la paciente 3, que es la que tiene maestría, que tiene más emociones positivas que el resto. Esta es la paciente 1. Esto tiene que ver con cómo tomó el diagnóstico, ¿no? Porque a mí esta enfermedad es lo más horrible
tengo que depender de otros, todo el mundo me decía que iba a terminar en silla de ruedas, ya ven que siempre hay gente linda que le dice a uno cosas. También en el caso de la artritis reumatoide, hay medicamentos con efectos secundarios muy feicitos. El metotrexato pues da muchas náuseas, vómitos, dolor de estómago. Y yo le decía a la reumatóloga, oye, ¿no hay otra cosa? Y me decía, no, no hay otra cosa. Y si le dejan de tomar el metotrexato, se hunden, se agravan significativamente. Entonces, pues imagínense, ¿no? Hay que hacer conciencia en los pacientes de la importancia de tomar y no dejar su tratamiento y de que tomen los otros medicamentos que les prescriba la doctora para paliar, para minorar estos efectos secundarios. Este es otro paciente que habla del dolor, que lloraba del dolor, que era insoportable y que pues le daban medicamento, no sabían qué era, le daban para la garganta, le daban diferentes cosas, no le hallaban. Es lo que les contaba, ¿no? Las dificultades para tener un diagnóstico, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta paciente no contaba con apoyo social, de todos tenía que encargar ella, tenía una mamá que ella sí definía como muy distante, como de quien no sentía apoyo. Y esta paciente empezó cuando tenía 13 años con artritis reumatoide, es decir, artritis reumatoide juvenil, que es la que yo les comentaba. Y la diagnosticaron a los 15 años, o sea, estuvo 2 años sin diagnóstico. Ella, fíjense, empezó a los 15 años, estaba en la prepa, terminó la prepa, hizo una licenciatura en administración, hizo una maestría en administración de empresas, se casó, va al gimnasio y nunca le dijo a su esposo que tenía artritis reumatoide hasta que un día tuvo una crisis y no se pudo mover. Y le dijo, ¿sabes qué? La neta es que tengo artritis reumatoide y necesito tu ayuda. Es una mujer muy, muy fuerte, ¿no? Y todos estos rasgos de la personalidad, de cómo afrontan, de cómo se perciben a sí mismos, se reflejan claramente en el curso de la enfermedad, que es pues lo que les he estado hablando hasta ahora. Y pues algunas conclusiones, ya me callo. Las enfermedades que comprometen el sistema inmune son un ejemplo de las interacciones del sistema biopsicosocial, ¿no? Del que les hablaba, y dada su naturaleza incapacitante y los altos costos de tratamiento, pues vale la pena profundizar en su estudio y comprensión de los aspectos psicológicos, porque los aspectos psicológicos pueden ser coadyuvantes al tratamiento médico para un mejor pronóstico de estas personas y una mejor calidad de su vida, ¿no? Estudiar fenomenológicamente, es decir, sentarse a practicar con las pacientes, es fundamental porque entonces uno puede entender la perspectiva del paciente, cómo él lo está viviendo, cómo lo está experimentando, y complementado en este caso con lo que podamos obtener de pruebas objetivas, ¿no? Y bueno, pues la percepción personal matiza, en este caso, el estrés relacionado con eventos objetivos y subjetivos, ¿no? Entonces, un evento de la vida, un evento vital, puede ser o tener efectos muy diferentes en dos personas con personalidades diferentes, con formas diferentes de afrontar la vida, afrontar la enfermedad. Y pues hasta aquí le dejo.
No sé si tengan alguna duda, queja, comentario. Muchas gracias, maestra Fabiola de Santos. Creo que es bastante interesante lo que nos presentas y creo que da la pauta a poder hacer algunas preguntas. Yo tengo algunas, pero a mí me gustaría ver quién de los asistentes tiene alguna pregunta sobre la exposición de la doctora, de la maestra candidata, doctora Fabiola de Santos Ávila. Ok, tenemos a Carlota y a Estefanía, perdón. Entonces, Carlota y Estefanía, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rosa Marta. Buenas noches, Fabi. Es muy padre la presentación. Me gustó muchísimo porque es muy clara. Y la verdad es que con estos pacientes, pues sí hay una gran cantidad de médicos de diferentes especialidades que los van viendo hasta que se hace el diagnóstico. A mí me parece muy importante que la psicología de la salud tenga como una intervención ahí tan importante, pero lo que me parece muy relevante es que estos pacientes, como decías, de repente se sienten bien y abandonan el tratamiento, y por la psicología de la salud, si estamos dándole el seguimiento, una de las cosas que se logran es la adherencia al tratamiento. Eso me parece muy importante. A lo mejor como venía un rato en el coche, a lo mejor sí lo dijiste, pero a mí me gustaría hacer mucho énfasis en eso. No sé qué piensas, pero la psicología de la salud ayuda muchísimo para que las personas afectadas de alguno de estos padecimientos autoinmunes tan insidiosos, tan complicados, pues de repente puedan tener una gran ayuda en lo que se refiere a la adherencia al tratamiento. Eso es lo Sí, que yo quería decir. Muchas gracias. justamente lo comentaba, porque es lo que comentaba yo de este libro que presentamos hace poco en mayo, el 11 de mayo, que se llama Sí. Nos esforzamos y somos valientes, memorias de nuestras batallas por el lupus. Ahí son 100 casos de pacientes con lupus y ahí en la lectura veía yo que sobre todo los pacientes jóvenes, los que inician jóvenes, en cuanto se sienten un poquito bien, abandonan y terminan hospitalizados, o sea, y no hospitalizados de entrada por salida, ¿no? De durar un mes hospitalizados, de hospitalizarlos para hacerles un trasplante renal. Entonces, sí es muy serio, las consecuencias son muy severas y el psicólogo de la salud tiene mucho que hacer. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Carla, si gustas hacer tu pregunta. No, Estefanía bajó la mano, pero bueno, Carla la tiene arriba. Gracias, doctora. Doctora Fabiola, bueno, gracias por su exposición, y me dejó muy preocupada. En los pacientes que tienen adherencia al tratamiento, bueno, comentaba usted que la primera opción de medicamentos es el metrotexato. Para pacientes con artritis reumatoide es uno de los principales medicamentos. Para cada padecimiento los medicamentos son diferentes, pero en particular para la artritis reumatoide es uno de los principales. ¿Qué consecuencias? Es un modulador. Ok, gracias, doctora. ¿Qué consecuencias trae el uso de estos medicamentos en la calidad de vida de los pacientes? Porque podríamos promover la adherencia al tratamiento, pero a mí me preocupa que sabemos que estos medicamentos van a derivarnos también en enfermedad renal crónica, en problemas de hígado. ¿Qué pasa con los pacientes que sí se adhieren? ¿Cómo es su calidad de vida con estos medicamentos? A ver, los medicamentos tienen varias funciones. Uno de los más importantes son inmunosupresores. Yo no soy médico, soy psicóloga, ¿no? Pero por lo que he aprendido, ¿no? Y soy paciente reumatológica también.
por lo que he aprendido, el inmunodepresor pues tiene la función de apaciguar tu sistema inmune, que es, lo imagino yo como un caballo desbocado que se vuelve contra ti mismo. Entonces, si no lo paras, pues te hace mucho más daño, ¿no? Entonces, sí tienes que tomar inmunosupresor, es básico. Y lo demás, los demás medicamentos pues tienen que ver con analgésicos, con calmar el dolor, ¿no? Y también, que eso no lo mencioné, todas las otras apoyos que puedas tener. Por eso es importante, bueno, la doctora dice, mi doctora, yo les pediría que cuiden su higadito, no tomen alcohol, para empezar, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Que se puede prevenir. Ya sabe uno que va a tener que tomar medicina por vida, pues entonces, por lo menos bájenle, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra es más los otros apoyos que tú puedas tener. O sea, si tú puedes, por ejemplo, mediante una alimentación de determinadas características, reducir los procesos inflamatorios. Entonces puedes reducir los analgésicos mediante meditación, mediante otras estrategias psicológicas o psicobiológicas o psicosociales. Entonces, tu monto o tus cantidades de medicamentos se pueden disminuir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a lo que debemos estar orientados, a un abordaje integral de la enfermedad, no solo desde los medicamentos, sino desde la persona como totalidad, ¿no? Con manejo del estrés, manejo de las emociones, reestructuración emocional, etcétera, etcétera. Entonces podrás estar ayudando al paciente. Pero creo que hay que ver el tratamiento de una forma integral. No sé si te respondí, Karen. Sí, doctora, gracias. Sí, bueno, la finalidad sería disminuir los medicamentos, aunque continúes, pero con una disminución y favorecer otras estrategias, ¿no? Y conductas autoprotectoras de la salud en general, ¿no? Actividad gracias. física, etcétera. Muchas gracias, doctora. Gracias, Carla y Fabi. Bueno, hay una pregunta de la maestra Irene Espinosa, dice, ¿de qué manera cambia la perspectiva de la investigadora respecto a la importancia de la psicología de la salud? Pues a mí realmente no me ha cambiado. Yo desde hace muchos años que empecé a estudiar psicología de la salud me ha parecido importantísima y creo que pues no sé si es esa la pregunta, pero creo que esta experiencia pues lo que me hace es pues reforzar, ¿no? Y tener mayor claridad en cuanto a lo importante que somos los psicólogos en general para atender la salud integral. Muy bien. Hay otra pregunta, hay otro comentario de Cintia que dice, felicidades por la exposición. Una pregunta, ¿han encontrado algunas estrategias de afrontamiento con mayor prevalencia que sea favorable para paliar los síntomas de estas enfermedades? La verdad no lo tengo en mente ahorita, probablemente, pero no le quiero echar mentiras. No sé. ¿Puedo contestarla por ti? Lo que creo, sí, claro. Continúa, es tu exposición. No, tú. Bueno, nosotros la experiencia que tenemos de trabajo, y era la pregunta que le iba a hacer a la doctora Fabi, pues tenemos más de 10 años trabajando con pacientes con enfermedades autoinmunes, la que también ha participado la maestra Fabi y su servidora. Entonces, estos datos, estas preguntas que ustedes hacen son fundamentales, porque al estar viendo al paciente como una persona activa en el que influyen los factores biopsicosociales,
¿sí? Nos habla de que, bueno, uno es cómo pueden lidiar con la enfermedad, ¿sí? Y se han hablado diferentes estrategias, se han utilizado estrategias para manejo del dolor, por ejemplo, en artritis, además del medicamento que no lo puede sustituir, como ya bien se ha referido, porque tendrías efectos a mediano o a largo plazo que agudizarían más o harían más crónica la situación de la enfermedad. Se ha hablado de la analgesia hipnótica, que ha tenido resultados muy interesantes con pacientes con artritis. Se ha trabajado con fibromialgia, ¿sí? En cuanto al trabajo de las emociones positivas y reducir las emociones negativas, que son también trabajos interesantes en los que hemos participado. Se ha visto también el manejo del dolor, ¿sí? Con biofeedback, con estrategias de invasión no invasivas, en donde se le entrena al paciente para que pueda manejar el dolor con ciertas estrategias, con retroalimentación biológica, con mindfulness, que también se ha tenido esta experiencia, la relajación centrada en cada uno de los pacientes, en su propia vivencia, como decía Fabi, cada persona vive de manera diferente lo que es la enfermedad. Entonces, este es un gran área de oportunidad para los psicólogos de la salud desde la psiconeuroinmunología. Entonces, al hablar de una sola estrategia de afrontamiento, estas varían, Cintia. ¿Por qué? Porque obviamente las estrategias de afrontamiento no son buenas o no son malas, sino son aquellas que le funcionan a la persona para afrontar aquellas situaciones que pueden hacer que pierda su estado de equilibrio, de homeostasis y que se agudice la sintomatología o el proceso inflamatorio. Un simple evento en cualquiera de estas pacientes o estos pacientes con enfermedad autoinmune, un evento vital modifica toda la estructura. Entonces, el que el paciente aprenda a lo que nos decía Fabi, de cómo vivir su propio proceso o su cuadro interno de la enfermedad, te habla de que cada persona, a alguien le puede funcionar rezar, aunque no es una estrategia de afrontamiento evolutiva, sino que es menos evolutiva. A otra persona le puede funcionar mal, ponerse a escuchar música, o a otras evadir por un momento la situación estresante, ¿sí? Entonces, esto te da a que tienes una riqueza, lo que nos está platicando Fabi, desde la psicología de la salud, desde la psiconeuroinmunología, a tratar este fenómeno, pero desde una parte humana, desde una parte integral, desde una parte que te permita tener estrategia no invasiva. Perdón que me adelanté. Quiero enfatizar algo y que fue muy evidente. Yo estoy trabajando con pacientes del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara y el entorno social es fundamental. O sea, hay pacientes que dices, ¿cómo se le ayuda a una persona que la corrieron porque tiene artritis reumatoide y no puede trabajar, que vive con su mamá que la golpea, con el hermano que es drogadicto? O sea, por eso enfaticé muchísimo en mi exposición, en la última parte de mi exposición, la importancia del apoyo social también. Son muy, muy complejos, son fenómenos muy complejos, y más en este contexto social del que les hablo, ¿no? Entonces, sí, como dice la doctora Rosa Marta, yo no sé cuál sea como la mejor, pero hay muchas que se han probado en diferentes situaciones, en diferentes enfermedades, porque, por ejemplo, las miopatías, como su nombre lo indica, atacan los músculos. Entonces, las personas no tienen fuerza muscular, ¿no? Entonces, no pueden levantar un lápiz porque no tienen fuerza muscular, no pueden sostener su tronco para incorporarse de la cama, ¿no? Eso ha de ser bien canijo de sobrellevar, pero los de artritis reumatoide pueden vivir con dolor intenso semanas, ¿no? Día y noche, que no se les quita.
Entonces, ahí son abordajes muy diferentes, ¿no? Desde la chava que yo les decía que nunca le dijo a su marido que tenía una enfermedad, ¿no? Hasta que ya no pudo más y dijo, no, yo puedo, yo voy a hacer mi maestría, yo soy la jefa de mi oficina, porque tenía un cargo directivo importante en una empresa farmacéutica, tiene todavía, ¿no? Hasta el señor que dijo, pues no, yo ya no voy a trabajar, a mí que me mantengan, yo me siento muy mal. O sea, sí me explico, o sea, es muy complicado, es muy complicado. Y también por eso, y aprovecho para enfatizarlo, pues hay que sentarse a platicar con la gente, hay que oírlos, ¿no? Ya. Ok. Bien, ¿hay alguna otra participación? Yo creo que fue bastante interesante y empezamos a profundizar, ¿no? Ya en el papel que jugamos los psicólogos de la salud también, en el tratamiento integral, interdisciplinario, en esta otra línea de las técnicas no invasivas, pero desde una perspectiva integral. Si no hay dudas, yo quiero agradecer a la maestra Fabiola de Santos, que esta exposición fue de dejarnos pensando, quizá algunos vivimos con enfermedades autoinmunes y que cada quien hemos aprendido no a lidiar de diferentes formas, pero que hay esperanzas y la psicología de la salud juega un papel muy importante en el tratamiento de estas afectaciones y obviamente, aunque es en un proceso de rehabilitación integral, pues el campo es abierto. Pues te damos mucho las gracias, maestra. Al contrario, gracias a ustedes. Te están felicitando, dice Pues las sí, compañeras. Sí, la Josefina, maestría, Estefanía, José dice que muchas gracias por compartir, resalta la importancia del trabajo multidisciplinario, así es. Estefanía, muchas gracias por la exposición y el trabajo y la vocación. Pues sí, aquí estamos y seguiremos. Y bueno, antes de despedirnos, continuamos con solo para anunciar que continúa la doctora Carlota Tello. La próxima sesión estaremos publicitando la conferencia y agradecemos el interés de todos ustedes para estar aquí con nosotros y compartir. Y esta activación de ALAPSA que creo que para ustedes, las generaciones más jóvenes, les va a tocar pues liderar estos proyectos, estas líneas, y con todo el apoyo de los grandes profesionales de la salud. Muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Y Fabi, solo te pediría, si tú que también tienes el control, puedes dejar de grabar y guardarlo en la nube. Pues muchas gracias.